Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a la mesa redonda que organiza Dentista Moderno en colaboración con Expodental 2026. Vamos a tratar un tema sobre la innovación con propósito, cómo la tecnología está redefiniendo la experiencia del paciente en la odontología. Como todos sabemos, la odontología está viviendo un momento de transformación profunda, impulsada por la digitalización, la innovación tecnológica y la evolución de modelos de clínicas dentales. En el marco de Expodental 2026, nosotros hemos querido reunir a la parte de industria y de clínica dental para analizar cómo las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito de la implantología, están redefiniendo la experiencia del paciente y la odontología. En esta mesa redonda, este encuentro, participan Javier Martín, CEO de Donte Group, y Javier Vidal, Javier Vidal, vicepresidente comercial de América del Norte y Europa de Nobel Biocare. La mesa redonda la va a coordinar y moderar mi compañera Beatriz Suárez, subdirectora de Dentista Moderno. Muchísimas gracias, espero que disfrutéis de esta mesa y que saquemos cosas en claro. Genial. Adelante. Bueno, pues Gracias por invitarnos. Como ha dicho Emi, en un entorno de cambio acelerado, entender hacia dónde se dirige la innovación se convierte en un elemento clave para el futuro del sector odontológico. Entonces, si os parece, comenzamos hablando un poquito sobre el tema de la innovación y la transformación, ya que el tema de Expodental este año es el camino hacia la innovación tecnológica. Desde vuestra posición en el sector, tanto desde el punto de vista de la clínica como desde el punto de vista de la industria, ¿qué significa hoy realmente invertir en odontología y qué papel está jugando la integración digital en la práctica clínica? Empezamos, si quieres, por aquí, Javier, para seguir un orden. Javier M, Javier V. Eso es. Muy bien. Pues, bueno, para nosotros innovar en tecnología hoy en día, básicamente es saber dar respuesta a los retos que nos plantean nuestros odontólogos y nuestros pacientes, ¿no? Como grandes tendencias en general, yo diría que los dos colectivos nos solicitan una inmediatez en los tratamientos, es decir, una menor frecuencia de visitas, evidentemente por aspectos distintos, unos por recurrencia y los otros por productividad, y desde luego mayor certeza y seguridad, tanto en la planificación como en el resultado de los tratamientos. Sin menoscabo, por supuesto, de que toda esta tecnología facilite la experiencia, que en los pacientes es más de uso y, bueno, en el caso de los odontólogos, sin ninguna duda, la experiencia en el uso de la tecnología es crítico para la adopción, ¿no? Entonces, nosotros, en términos generales, lo que sí que vemos es que esta innovación tecnológica trabaja como en tres áreas concretas, ¿no? La primera sería en disponer de un flujo clínico digital integrado, y cuando digo integrado es a lo largo no solo de las fases de diagnóstico, planificación, ejecución y seguimiento del tratamiento. Esto favorece, lógicamente, una multidisciplinariedad de las especialidades en sí. Hay otro segundo eje en el que trabaja la innovación tecnológica, que es más de industria conectada, donde permite conectar profesionales de la clínica con los laboratorios y con la industria, ¿vale? Y hay evidencias, por ejemplo, supongo que Javier luego se referirá a ello, como es la cirugía, donde en tiempo real industria, laboratorio de prótesis y profesionales comparten información en tiempo real para proporcionar esta inmediatez. Y finalmente, y tampoco menos importante, la innovación tecnológica se produce en ese triángulo entre, vamos a llamarlo así, profesionales odontólogos o clínica, paciente, ¿no? Es verdad que el paciente tiene la capacidad hoy en día, ¿no? Y la mayor parte de los servicios de clínica, pues tenemos chatbots, asistentes virtuales mediante los cuales hoy el paciente puede interactuar con su odontólogo directamente, puede tener información de a qué se enfrenta y cómo va a ser el proceso sobre el que va a caminar. Los dentistas son capaces en algunos determinados tratamientos de monitorizar en remoto la evolución de los tratamientos, te puedes agendar e interactuar directamente con las agendas, es decir, que bueno, que también se abre un universo donde parece que al final pues se da una mayor cercanía o proximidad y eso pues evidentemente aumenta la confianza y por ende pues la repetibilidad y la frecuencia de uso de los servicios de los pacientes. Y vosotros desde la industria, Javier, ¿cómo veis el papel de esta integración digital?
Bueno, en cuanto a la innovación, lo primero que hay que decir es que la implantología es probablemente el campo de la odontología donde más innovación ha habido en los últimos años, ¿no? Desde hace 60 años que se colocó el primer implante hemos visto una transformación en cuanto a los materiales, las superficies, el diseño de los implantes, todo lo relativo a las prótesis, hasta llegar hasta el momento actual donde tenemos la digitalización como una de los requerimientos más importantes en el mercado, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros vemos la innovación desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, desde el punto de vista del clínico, desde el punto de vista de la clínica dental, vemos que el profesional lo que está buscando es que nosotros como industria le podamos ofrecer productos mejorados a los que tenemos actualmente, nuevos productos, soluciones que sean soluciones implantoprotésicas y que además también incluyan regenerativos y otros productos y procesos, donde entraría todo lo que es el flujo digital, que al fin y al cabo les permita de una forma lo más fácil posible tratar a más pacientes y tratarlos mejor. Entonces, como resumen, yo creo que esa sería la innovación, busca que nosotros desarrollemos todo lo posible y que les ayudemos y favorezcamos que puedan tratar a más pacientes y tratarlos mejor. Esto, al final, como decía Javier, tiene que ver con la eficiencia que tienen las clínicas dentales. Cuanto mejoremos la eficiencia, mejor. Tiene que ver con la predictibilidad de los tratamientos, tener mayor número de sucesos y que todo ocurra mejor. Y tiene que ver también con que el paciente al final obtenga la satisfacción, ¿no? Y obtenga aquello que esperaba y de la forma mejor posible. Desde el punto de vista del paciente es todavía más sencillo, ¿no? El paciente tiene un problema y lo que quiere es tener distintas opciones y las mayores opciones posibles para solucionar su problema, bien estético o bien funcional, lo mejor posible, ¿no? Quiere ir las menos veces posible al dentista, quiere que el tratamiento sea lo más corto y lo menos transgresivo posible, que tenga inmediatez en la colocación de los dientes, que no tenga trastornos en su vida personal y, por supuesto, además que tenga distintas posibilidades en cuanto a precio para poder efectuar el tratamiento, ¿no? Entonces, como resumen ya final, diríamos que se trata de tratar más pacientes mejor y esto lo hacemos en gran parte en base a la digitalización, que es ahora mismo el mayor trending topic que tenemos en odontología, en base a la customización, en base a la personalización de esos tratamientos y en base a la democratización, ¿no? En conseguir que cada vez más pacientes tengan acceso, bien porque tenemos más soluciones que podemos aportarles, bien porque tenemos diferentes tipos de modelos de clínica que favorecen que más gente tenga acceso a colocarse implantes. Habéis avanzado ya que en este entorno de transformación nos encontramos con un nuevo paciente que exige una experiencia clínica diferente, que exige seguridad, inmediatez. A mí me gustaría que nos explicaras, Javier, desde el punto de vista de Donte Group, como un gran grupo clínico que atiende a miles de pacientes cada día, ¿qué cambios estáis observando en ese perfil de paciente en los últimos años y en sus expectativas respecto al tratamiento y a la propia experiencia en la clínica? Bueno, pues evidentemente el paciente, yo creo, de hoy en día es un paciente muy distinto al de hace 10, 15 años, ¿no? Hoy en día es un paciente mucho más informado, es un paciente conectado, que chequea, que se informa, que se documenta, que viene a la consulta o que acude a la práctica profesional con una idea preconcebida, ¿no? Y que, por supuesto, en algunos momentos y en algunos perfiles incluso quiere entender y coparticipar, ¿no? de la planificación de ese tratamiento y entenderlo, ¿no? Evidentemente, las herramientas de hoy en día que nos da la tecnología, es decir, todas las técnicas de previsualización, ¿no? De planificación digital e incluso de diseño y simulación de resultado, pues favorecen esta forma de empatizar del dentista con el paciente, ¿no? Y por tanto facilita no solo la explicación, sino el abordaje del tratamiento. No obstante, lo que sí que nos exige es mucho mayor rigor y mucha mayor precisión en el resultado, porque al final el paciente acostumbra a tener expectativas más altas y por tanto se puede llevar a cabo o se puede producir una mayor frustración si se defraudan esas expectativas que a priori habíamos consensuado, ¿no?
En términos generales, yo diría como grandes tendencias, los pacientes hoy en día, y creo que lo ha comentado Javier Vidal antes, lo que buscan son tratamientos más cómodos, más rápidos y menos invasivos, ¿no? Y esto ya se ve y hay resultados tangibles en procesos que anteriormente pues eran menos comunes, como pueda ser el abordaje de una sedación consciente o como pueda ser el abordaje o la planificación de una cirugía planificada y guiada con anterioridad, o incluso la propia, ¿no? O estallido de los alineadores invisibles frente a tratamientos tradicionales, de braques tradicionales en la ortodoncia más tradicional, ¿no? Nosotros realizamos todos los años encuestas poblacionales y vamos viendo pues cuáles son los principales criterios, vamos a llamar así, objetivos y subjetivos que atraen a los pacientes a determinados modelos de clínicas y determinadas, yo diría, tratamientos, ¿no? En términos generales, como criterios de compra, el consumidor sigue ponderando la confianza. La confianza la podemos romper en transparencia, honestidad y sobre todo predictibilidad en el resultado, ¿no? Es lo que espera un paciente, ¿no? Cuando eso lo llevamos a criterios de dónde, de lugar, al final el principio fundamental es la cercanía y la conveniencia, ¿no? Y esta cercanía y conveniencia pues la podemos ver pues en la capilaridad, en la proximidad a nuestros centros de trabajo o ciudades donde vivimos, en la multiespecialidad, en el concepto de one-stop shop, o sea, que puedo llegar a una clínica y tener una visión multidisciplinar, la accesibilidad a través de instrumentos de financiación para poder abordar estos tratamientos, en fin, en términos generales la tecnología, la capacidad de conectar, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que efectivamente es un paciente muy distinto al que hemos visto hace 10 años y sin ninguna duda el de dentro de 10 será también distinto al de hoy en día. Y desde Nobel comentabas antes, Javier, que ofrecéis al clínico soluciones digitales integradas, respaldadas, por supuesto, por la evidencia. ¿Y en qué medida influyen estas herramientas en esa relación clínico-paciente y en la mejora de la experiencia, tanto para los profesionales como para los propios pacientes? Sí, pues todo lo que es el flujo digital, que como decíamos es ahora mismo el mayor requerimiento que estamos viendo de los profesionales y de las clínicas dentales, es ahonda al final en lo que es la posibilidad de prever mejor qué es lo que va a pasar y dar, como decíamos antes, mejores posibilidades, mejores resultados en la cirugía y en la posterior prótesis, ¿no? Todo lo que es el mundo digital, al final existen numerosas empresas que fabrican dispositivos que han cambiado, en cierto modo, la odontología. Anteriormente, tenemos que recordar que hace unos años los implantes se ponían en base a una radiografía, incluso en base a una radiografía apical, ¿no? Como mucho. Ahora tenemos CBCTs, tenemos ya tags en prácticamente todas las clínicas, ¿no? Que nos permiten ver en 3 dimensiones dónde estamos colocando o dónde queremos colocar los implantes. Esto es una primera distinción que ya no es la posibilidad de adivinar dónde estamos colocando el implante, sino que podemos estar seguros de qué es lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos toda esta información del TAC, de las radiografías, del escáner intraoral, que incluso nos va a dar el escaneo de los tejidos blandos, lo que hacemos es la planificación. La planificación que antes estaba sujeta un poco a la individualidad del doctor, ahora mismo podemos hacerlo con este software que tiene en cuenta toda esta información que hemos cogido de todos los elementos digitales. Puede saber exactamente dónde lo va a colocar, incluso puede pasar a una planificación guiada donde puede producir unas férulas y saber que exactamente aquello que planificó de esta manera correctamente va a ser exactamente lo que va a ser capaz de ejecutar. Una vez que lo haya ejecutado, cirugía guiada o cirugía navegada, tiene la posibilidad actualmente incluso de imprimir los provisionales en la clínica con impresoras 3D, ¿no? Todo este flujo ha sido un cambio, yo creo, importantísimo para la implantología, y el secreto ahora mismo está en cómo pasar de todos estos fabricantes que hacen todos estos dispositivos a un flujo integrado que permita que una clínica se adapte de la forma de trabajar analógica a esta forma digital. Cómo vamos a facilitar esa transformación digital, cómo vamos a asesorarles desde la industria en qué es lo que deben adquirir, a qué ritmo y qué es lo que realmente necesitan para su tipo de práctica, y después ayudarles
mediante educación y formación, a entrenarles, no solamente al doctor, sino a los protésicos, al laboratorio, a todo el staff que participa en el proceso de colocación de un implante y posterior rehabilitación, cómo vamos a hacer para optimizar ese flujo, conectarlo todo y hacer que al final se obtenga la eficiencia y la predictibilidad que estamos buscando. Entonces, una increíble transformación gracias a la digitalización que nos permite esa personalización de la que yo hablaba antes también y por lo tanto también dar muchos más tipos de tratamientos y acercarnos a esa democratización que aumente el número de pacientes que puedan colocarse implantes y tener los resultados que esperan. Muy bien. Como bien has dicho al inicio, además, la implantología ha sido una de las especialidades en la que más innovación tecnológica estamos viendo. Y por parte de los profesionales, ¿qué veis que están demandando? A nivel predictibilidad, decís antes, eficiencia quirúrgica, integración digital para alcanzar ese flujo digital integrado. ¿Qué es lo que os demandan? Sí, yo creo que actualmente lo que más estamos encontrándonos es esa necesidad de entender el flujo digital y ayudarles a transformarse con él, ¿no? Porque al final la efectividad, la eficiencia, la predictibilidad son consecuencias de ser capaz de adaptar de una forma satisfactoria todo este flujo digital, ¿no? Entonces, eso se obtiene a través del flujo digital. El punto donde ahora mismo necesitan más ayuda es en entender qué significa eso, en entender cómo van a cambiar su forma de trabajar tradicional, en entender cómo pueden hacer que todo el staff esté de acuerdo y conozca exactamente cómo deben de trabajar ahora y en conectar, un poco como decía Javier Martín también, todos esos puntos de la cirugía, la planificación de la prótesis y el laboratorio para asegurarse que el resultado es satisfactorio, ¿no? Y en concreto, herramientas como la planificación digital o la cirugía guiada, ¿cómo están cambiando esa precisión y esa predictibilidad de los tratamientos implantológicos en concreto? Bien, pues la parte de la planificación es una parte de este flujo digital, una de las partes más interesantes. Una vez que ya tenemos todas las herramientas digitales que nos permiten hacer el diagnóstico, las incorporamos al software para hacer la planificación, nos permiten, como decía antes, saber exactamente qué es lo que queremos y probablemente la mayor diferenciación frente a lo que se hacía antes es que nos permite hacer el proceso de forma inversa. Nos permite saber exactamente dónde queremos colocar el diente final y posteriormente, basado en eso, planificar dónde vamos a colocar el implante para que la solución implantoprotésica sea lo más efectiva posible. Hasta ahora, anteriormente, digamos que lo que se hacía era colocar el implante y el protésico tenía que apañarse, tenía que buscar la forma de rehabilitarlo y ahora podemos hacer el proceso de forma inversa. Sabemos cuál es el que queremos que sea el resultado final y esto nos va a ayudar a colocar el implante en la forma adecuada para obtener ese resultado final, respetando toda la anatomía con la información que nos permiten los nuevos sistemas, ¿no? Además, nos permite la cirugía guiada hacer tratamientos menos invasivos, nos permite hacer flapless, no tener que hacer parte del proceso de quirúrgico que hacíamos anteriormente, lo cual redunda en una mejora de tiempo y sobre todo en una comodidad para el paciente, ¿no? Menor tiempo de recuperación, menor trastorno, como decíamos antes, que es al final un poco lo que busca el paciente. Colocando el implante en la forma adecuada y sabiendo cómo hacer la prótesis nos permite también, si el implante es el adecuado, conseguir esa inmediatez, ¿no? Hacer una carga inmediata y si tenemos todo el flujo digital, incluso podemos fabricar la prótesis dentro de la clínica, nos permite que el paciente salga directamente con sus dientes preliminares, ¿no? Entonces el cambio es muy grande y todo ese cambio es el que al final va a desencadenar esa predictibilidad, esa eficiencia y ese poder tratar más pacientes y tratarlos mejor. Y desde el punto de vista de Dante Group, en el que integráis diferentes especialidades, ¿cómo está ayudando la digitalización a coordinar esos tratamientos complejos y también multidisciplinares en los que intervienen, pues como vemos, diferentes disciplinas como implantología, cirugía, ortodoncia? Bueno, en términos generales, si pensamos en el impacto real, ¿no? Que esto provoca, yo creo que implantología y ortodoncia son las dos áreas de especialidad donde yo creo que el cambio es mucho más tangible, ¿no? Yo creo que Javier lo ha cubierto fantásticamente bien. En el área de implantología, ¿no? La planificación previa a la cirugía, ¿no? La cirugía guiada o navegada, el seguimiento, la carga inmediata, son procedimientos que además todos ellos contribuyen a mejorar la
la predictibilidad y la seguridad del resultado, ¿no? En la ortodoncia pues también pasa lo mismo, ¿no? La posibilidad de poder llevar a cabo, ¿no?, a través de sistemas de IA, la planificación de forma separada y evidentemente incluso poder llegar a ver el resultado en modelos de simulación con diseño de sonrisa, pues evidentemente pues es un cambio de paradigma para lo que era el abordaje de este tipo de especialidades, ¿no? Claro, eso cuando nosotros como operador de clínicas pensamos en la digitalización, digitalizar una clínica en el fondo lo que consiste es en llevar a cabo la centralización de toda la información y de todas las imágenes de un paciente a disposición de todas las áreas de especialidad que residen en nuestros centros, ¿no? Entonces, claro, esto transforma el abordaje de este tipo de pacientes, en el sentido que este concepto de clínica especializada y exclusiva en un área de especialidad pues está contribuyendo a desaparecer, porque al final el concepto de policlínica y multiespecialidad te permite abordar de una forma mucho más integral, ¿no?, todas las vertientes, ¿no?, de la salud bucodental de un paciente, ¿no? Con lo cual, pues al final lo que sí que vemos es que hay veremos en el futuro, pues frecuentes clínicas donde la multidisciplinaridad es más frecuente, donde el abordaje bajo una visión integral para no perder oportunidades de abordar, ¿no?, pues un tratamiento a través de la información residente en los sistemas, pues en todas las áreas de especialidad. Entonces sí pensamos que está transformando la forma en la que los distintos colaboradores en áreas de especialidad abordan una misma paciente con vertientes probablemente asistenciales distintas. Entonces sí pensamos que es una tendencia cada vez más profunda. Y continuamos, si queréis, con el tema de la eficiencia. Ahondamos un poquito más en este tema. Nos comentaba Javier que desde Nobel Biocare ofrecéis un flujo integral completo e integrado, que acompañéis al profesional, intentéis ayudarle a entender, pero en el campo de la eficiencia clínica, ¿cómo puede mejorar todas estas soluciones de las que nos hablabais desde Nobel, y cómo puede optimizar el tiempo para el profesional y el paciente en los tratamientos? Sí. Cuando hablábamos de la eficiencia, al final lo que hablamos es de que se traten más pacientes en menor tiempo posible y de la mejor manera posible, obteniendo además un grado de satisfacción más alto. Eso es lo que creo que definiríamos como lo que es la eficiencia en la clínica. Y toda esta cirugía guiada, todo este workflow digital, lo que nos va a permitir es exactamente eso, ¿no? Vamos a poder ser mucho más precisos en el tratamiento que estamos, en la parte del diagnóstico y en el tratamiento que estamos ofreciendo. Va a permitirnos ahorrar mucho tiempo del paciente, de visitas del paciente, ya que vamos a poder hacer el mismo tratamiento en menos visitas, incluso conseguir que el paciente salga con sus dientes provisionales ya el mismo día de la cirugía, ¿no? No solamente vamos a conseguir que sea mucho más preciso, mucho más predecible, mucho más eficiente y efectivo el tratamiento, sino que además todo el flujo de la prostodoncia y todo el flujo del laboratorio, todo el flujo de los preliminares y también de la dentadura definitiva va a ser mucho más corto y mucho más seguro, ¿no? Al haber hecho la planificación, digamos, de forma inversa, empezando por la prótesis, vamos a asegurar que el resultado es mucho mejor, ¿no? Vamos a garantizar que el índice de éxito, no del implante en la osteointegración, sino del tratamiento como tal, va a ser mucho mayor, y vamos a conseguir que ese paciente cumpla lo que decíamos al principio de cuáles son sus objetivos, ¿no? Va a conseguir la estética deseada, va a conseguir reducir el tiempo, va a conseguir solucionar su problema, sea cual sea, desde un diente hasta un edéntulo, va a conseguir la finalización que él quiere, va a conseguir en el menor tiempo posible, de la mejor forma posible, con el menor número de trastornos o el menor número de obstáculos, ¿no? Entonces, al final el flujo digital está reduciendo los obstáculos del paciente para llegar al tratamiento y todos los pequeños obstáculos que tiene que salvar el clínico, aumentando la eficiencia del resultado, ¿no? Luego está claro que ya
si hablamos también un poco de lo que podría pasar en el futuro, cuando pasamos de la cirugía guiada a la cirugía navegada o incluso a la cirugía robótica, que ya estamos haciendo los primeros ensayos con ella, pues pasamos ya a una predictibilidad todavía mucho mayor y a unas posibilidades mucho mayores, ¿no? De todas formas, hay una parte que es esa planificación que siempre el doctor debe, con su experiencia y con su conocimiento, de tomar decisiones y decidir cuál es el tratamiento más adecuado, pero después nuestra labor y nuestra innovación viene en facilitar todos los demás procedimientos alrededor de ellos para asegurarnos que el doctor y todo su staff van a poder trabajar de la forma más sencilla posible, de la forma más precisa y de la mejor forma de cara al paciente, ¿no? Y además de la eficiencia en los tratamientos, desde el punto de vista de la gestión clínica, ¿cómo está impactando esa digitalización en la organización y gestión de la clínica? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, porque efectivamente al final este proceso de digitalización, y llevamos un rato hablando sobre qué impacto tiene la mejora de la práctica clínica, ¿no? Pero la realidad es que produce un cambio gigante en la forma de organizar los flujos, ¿vale?, dentro de la propia clínica, ¿no? Los flujos de trabajo, desde la fase de diagnóstico hasta la fase de la planificación y abordajes de tratamiento, por supuesto en la ejecución y, por qué no decirlo, incluso el seguimiento posterior una vez finalizado ese tratamiento, ¿no? Luego, además, hay una mayor conexión de la clínica con el laboratorio, ¿no? Porque están compartiendo imágenes en tiempo real y esa inmediatez también tiene levanta otra serie de retos en esta industria protésica, ¿no? Que es un tema de conexión, de always on, de estar siempre conectado dando servicio a la clínica. Con respecto, lógicamente, a la eficiencia, para nosotros eficiencia no significa ir más rápido, lo que significa es trabajar mejor, ¿no? La digitalización bien hecha libera tiempo en los equipos clínicos para lo que verdaderamente pensamos que es importante, ¿no? Y es importante la fase de diagnóstico, es importante la fase explicativa de cómo se va a llevar a cabo ese tratamiento y es muy importante el seguimiento y la interacción con el paciente a lo largo del tratamiento, ¿no? Evidentemente, esta digitalización solo funciona si, aparte de la inversión en tecnología, esto va acompañado, uno, de una formación a los profesionales que utilizan esa tecnología, dos, de un aumento de la frecuencia y el uso, es decir, si finalmente no te familiarizas y no te habitúas a utilizar la tecnología, no funciona. Y, por supuesto, no, pues de unos protocolos que sean claros, ¿no? Al final, nosotros lo que vemos es que la tecnología claramente es un facilitador, pero también se puede convertir en o sea, la tecnología de por sí es un hardware más. Si la gente no está preparada, si la gente no la adopta, porque al final el gran problema de la penetración tecnológica en los centros asistenciales es la adopción de esa tecnología por parte de los profesionales. Si no se invierte en la formación y se establecen protocolos claros, al final acaba siendo, vamos a llamarlo así, un cacharrito más o algo adicional en la clínica sobre el que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues la eficiencia significa trabajar mucho mejor para nosotros. Pues como vemos, entonces la innovación exige esa actualización constante por parte del profesional y aquí tiene, pues yo creo que un papel muy importante la industria. ¿Y qué papel juega para vosotros la formación y cómo acompañáis a los clínicos para integrar todas las nuevas tecnologías en su práctica diaria? Sí, exactamente. Como decíamos al principio, el campo de la implantología probablemente ha sido el que más ha innovado y más ha evolucionado, ¿no? Pasamos desde los materiales, los tipos de titanio, hasta los implantes de circonio. Actualmente, las superficies, el diseño de los implantes, todos los conceptos de su integración, llegando hasta finalmente los conceptos de la mucointegración, todo lo que son las soluciones regenerativas que permiten colocar hueso donde no lo hay, con todo tipo de productos regenerativos, membranas y técnicas para poder hacerlos. Y ahora a todo esto sumamos toda la digitalización y toda la planificación y todos los procesos que comentaba Javier Martín, ¿no? Entonces es
es básico y siempre ha sido básico para nuestra empresa, aparte del flujo digital, lo que es la formación continua a estos profesionales, ¿no? Para nosotros hay dos partes. Hay una parte todavía anterior a lo que es la implementación, que es el asesoramiento, ¿no? Todo el mundo quiere subirse al barco digital, pero nadie sabe por dónde empezar. Ellos reciben visitas y visitas de gente que fabrica instrumentos y dispositivos que son estupendos, pero que a lo mejor no todos necesitan no todos necesitan con las mismas características, ¿no? Entonces, esto empieza con una primera fase de asesoramiento por parte de nuestros comerciales en cuanto a qué es lo que esa clínica necesita y sobre todo cuál es el plan de implementación, ¿no? No hace falta comprarlo todo el primer día, hay que ir paso por paso, hay que ir consiguiendo... Es un cambio al final y como todo cambio, pues crea y genera una serie de trastornos y una serie de resistencias. Como hemos dicho, hay mucha gente involucrada, no solamente es el doctor, pero también es el staff, también es la gente que hace los pedidos, también es la gente que vende el tratamiento. Luego hace falta una formación integral de todos ellos y para evitar todos estos trastornos que cualquier cambio trae, hace falta acompañarles, primero asesorarles en qué es lo que necesitan y a qué ritmo y después acompañarles en ese camino, formarles, reformarles, formarles desde el punto de vista técnico y también formar un poco desde el punto de vista comercial cómo eso se puede vender al paciente, cuáles son las ventajas que eso va a tener y conseguir que de alguna forma la clínica y el profesional lo interioricen, ¿no? O sea, yo no voy a ser digital porque el de al lado es digital y es porque sé que tengo que subirme, sino yo entiendo lo que significa pasar de un proceso analógico a digital y no solamente lo entiendo, sino que tengo un plan predeterminado para llegar a donde quiero llegar y tengo el acompañamiento de la empresa adecuada que no va a vender un dispositivo y desaparecer, sino tengo el acompañamiento adecuado que me va a permitir facilitar ese trastorno o esa dificultad de la integración, esa curva de aprendizaje y asegurarse de que no se convierta en un juguete más, ¿no?, que tenemos en la clínica. Pues ya si quieres... Nada, yo quiero ya despedir esta charla. Estamos en Expodental, tenemos que ver toda la tecnología que hay y lo que sí que quería comentar es que es cierto que en un contexto como este, además, que se presenta tanta innovación, tanta tecnología, es imprescindible que en la relación que hay entre la industria y la clínica, que no es una relación de proveedor, es una relación de partner, todo lo que se presente adquiera el valor para que la clínica lo pueda llevar adelante. Es un momento de mucho movimiento y ese movimiento tiene que siempre ir acompañado del valor que la clínica necesita. Muchísimas gracias porque bueno, ha sido una charla súper constructiva. Realmente la clínica y la industria crean una sinergia que hoy en día es lo más importante en el sector, tanto para la formación como para los nuevos modelos de clínica que están poniendo la salud bucodental en la calle para que tengan acceso todos los pacientes. Esperemos que podamos hablar también dentro de poco de la relación entre salud pública, la relación entre salud pública y salud privada, que haya una fusión y podamos hablar de ello. Muchísimas gracias a los dos, de verdad que ha sido un honor y espero que podamos seguir adelante en estos días para vernos. Seguro. Muchas gracias. Gracias.